Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerle a Carlos esta invitación para coordinar este panel de gente tan amiga, tan querida y tan interesante en el mundo que nos movemos de arte latinoamericano e iberoamericano. Latinoamericano e iberoamericano va a ser justamente esta dualidad y este tema que vamos a versar hoy. Y quería además felicitarlo a Carlos por el lanzamiento de esta plataforma. Realmente el sector y el ambiente necesita información ordenada, metódica, seria y sistemática. Así que este intento de volvernos más serio, Carlos, te lo agradecemos. La idea es conversar entre amigos con 4 activistas en el mundo del arte y sobre todo en el mundo del campo del arte iberoamericano. Han estado muy metidos en Latinoamérica, son todos ellos españoles, menos Ricardo, que es rioplatense, no uruguayo, rioplatense, y han tenido experiencias importantes profesionales en estos bastantes años que están en este negocio, en el área de los países de Latinoamérica, haciendo ferias, haciendo eventos, representando artistas de la región. Y me gustaría a mí empezar preguntándoles, y después ustedes dirán quién empieza, un poco la experiencia que han tenido en estos años en Latinoamérica, fortalezas, debilidades, obstáculos, alguna anécdota, algunos escollos que hayan tenido que superar, sobre todo, más que a Ricardo, a ellos 3 que son, yo creo, pioneros en este devenir. Hacían ferias en Latinoamérica cuando nadie las hacía o representaban artistas latinoamericanos hoy importantes, en ese momento jóvenes que recién comenzaban, lo que habla del buen ojo que han tenido, para que nos cuenten un poquito estas experiencias. No sé si Oliva y después Selva. Bueno, lo primero que quiero decir es que en el año 89, cuando fui a la Bienal de Sao Paulo, me encontré que muchos de todos esos artistas que hoy son grandísimas figuras, en aquel momento eran muy jóvenes, y cuando hablabas con los coleccionistas sobre esos artistas, casi te miraban como diciendo, es que eso está muy lejos, yo al fin y al cabo quiero comprar o quiero saber más de esos artistas españoles que los tengo cerca. Y bueno, para mí lo más alucinante de todo ha sido el gran cambio que ha pegado este país en ese concepto. No tanto en si la venta sí o la venta no, pero sí en la forma de mirar a Latinoamérica, que no era, desde luego, en los años 80, ¿no? O sea, hoy, no, por eso digo que hoy tiene una mirada totalmente diferente. Pienso que otros podrán opinar. ¿La mirada quién la tiene? ¿De quién tiene? La mirada de los coleccionistas, de los críticos, de los directores de museo de hoy. ¿De españoles? No, de los españoles a la mirada hacia América Latina. ¿Su experiencia, Elba, en ese sentido fue parecida? No, quería saber porque yo creo que siempre he estado en Latinoamérica por biografía. Primero porque al ser canaria, pues culturalmente siempre hemos mirado a Latinoamérica, siempre hemos estado más cerca de Latinoamérica que de Madrid. Hoy a lo mejor esas distancias se han suavizado, pero eso ha sido así hasta hace poco. Cuando yo abrí la galería, pues era muy fácil entender la manera de hacer y de conducirse en esta cultura, que en aquel momento, en el año 90, todavía en Madrid había bastante distancia. Creo que en aquel momento, de las pocas galerías que tenían así un programa o se fijaban en artistas al otro lado del Atlántico, era Ángel Romero, me parece, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año 90 con Alfredo Yar. Sí. Digo que yo empecé a trabajar en el año 90 con Alfredo Yar, donde efectivamente no lo conocía nadie, se cumplió todas las promesas que le hice, fue que ni una crítica ni una venta. Pero
pero que fui una excepción el empezar a trabajar y siga trabajando con él después de 24 años. Bueno, yo quería decir no que era el único galerista que trabajaba con algún artista, sino que creo, la verdad es que en aquel momento yo no conocía muy bien la escena de las galerías en Madrid, que era el que tenía como por lo menos la fama, ¿no? Un programa dedicado a ¿no? Latinoamérica. De Claro. varios Sí. artistas y sobre todo fijado en Cuba, creo, ¿no? Era el único, yo creo, en esos Sí, años, en los 80. sí. Entonces, también porque llegué a esta profesión de una manera marciana, quiero decir, venía de otro mundo, y llegando a Madrid, pues quise buscar también una franja dentro de nuestro sector que yo creía que no estaba explorada del todo. A lo mejor no tenía tampoco ese conocimiento y ya se habría abierto el camino, ¿no? Pero creía que podía hacerme un hueco ahí, ¿no? Para aportar algo más. Así fue como empecé a trabajar, pues con un programa centrado en Latinoamérica, o sea, con algunos artistas, como te pasaba a ti, Oliva. Por ejemplo, la primera exposición de Ernesto Neto fuera de Brasil fue aquí en Madrid. ¿Qué año fue, Elba? En el año 94. 94. Después vino Vic Muniz, trabajé también empecé con los brasileños, la verdad, y con José Antonio Hernández Díez de Venezuela también, porque es un país al que me siento también unida. Una buena Canaria. Sí. Y bueno, así empiezas, y son esos artistas los que me abrieron también los caminos en sus países y los que también han abierto el camino, al tener yo un mayor contacto allí, a los artistas españoles que ahora sí que tienen presencia también allí. Pepe, fuiste uno de los primeros galeristas que conocí cuando, igual que Elba, venía de otro mundo marciano, o vine de forma marciana a este mundo del arte, y siempre, digamos, ustedes, Espacio Mínimo, fue una referencia conocida y cercana, porque estaban en Latinoamérica, ya hacían ferias en Latinoamérica, y bueno, tenés millas recorridas en esto de buscar artistas latinoamericanos y de participar en eventos en América Latina. ¿Cuál fue el inconveniente más grande que has encontrado en estos años? ¿El inconveniente? Sí, algún obstáculo, contanos alguna... Bueno, sí, algunos problemas de aduana, sí. De aduana. Bueno. Pero aparte de eso, pocos. Nosotros tampoco empezamos de forma tangencial nuestro contacto con Latinoamérica, nunca no lo propusimos como meta. Tampoco teníamos tanto conocimiento de la realidad latinoamericana, a no ser los grandes nombres que eran conocidos, pero había para nosotros muchas lagunas y mucho desconocimiento. Empezamos a ir de forma natural a ferias porque cuando estábamos en Murcia o salíamos o nadie nos veía. Entonces intentábamos ir a las máximas ferias posibles que podíamos, y en un momento y que nos admitían, claro, y en un momento determinado nuestro primer contacto real con Latinoamérica fue con una feria pequeña que duró muy poco tiempo, pero preciosa, que se hizo en México, en Guadalajara, que dirigió un español, Pablo del Val, y ahí fue nuestra primera inmersión en la realidad latinoamericana y nuestro primer contacto con una artista que es Liliana Porter, con la que seguimos trabajando todavía. Y durante algunos años eso fue una excepción. Hicimos más ferias, por ejemplo, en Asia, que coincidían en el tiempo con Latinoamérica y no hacíamos otras. Y es desde 2008 cuando empezamos a ir más a Latinoamérica y cuando hemos empezado a conocer más la realidad. Y para nosotros ha sido muy fácil, en realidad muy fácil, aparte de los problemas de aduanas, muy fácil, y no solamente por el idioma, sino porque hay una conexión que nos une y que no hemos encontrado, bueno, que en Asia era imposible y que en otros sitios es más difícil. Quiero volver a eso después porque va a ser un poquito central en esta charla, pero quería preguntarle a Ricardo, que
bueno, tiene una experiencia distinta a la de todos nosotros, es el más joven de todos en esta mesa y es el único no español, ¿no?, de ustedes. Tu proceso es inverso, has sido tú y tu galería, un fenómeno de investigación y de encuentro de artistas, sobre todo artistas conceptuales y políticos de los años 70 y 80 en América Latina, y has tenido con ellos una presencia muy, muy fuerte en, diría, las ferias más importantes del mundo. ¿Ves un mercado potencialmente que pueda crecer más de ese tipo de artistas latinoamericanos que eran no artistas en los años 70 y 80, eran hippies no considerados artistas, eran tipos que no vendían nada, que inclusive su objeto no era coleccionable? O sea, me acuerdo unas palabras de Kamenetz una vez en uno de sus libros donde dice que nosotros hacíamos objetos para que no sean coleccionables, y venían los coleccionistas y sacaban fotos, y eso era lo que después vendían los galeristas. ¿Ves que eso es un mercado que ahora está en explosión? ¿Pensás que pueda tener mucho más recorrido que el que ha tenido, que ha sido fulgurante, ¿no? Buenas noches. Yo creo que sí, que es un mercado que tiene un recorrido, que viene con un recorrido básicamente, no sé si por un tema de moda o por tendencia en cuanto a la palabra, esto de englobar todo en lo que es Latinoamérica y empezar a mirar desde 3 años hacia atrás, de ver al continente como algo distinto, diferente, pero creo que tiene un recorrido por hacer muy grande. Primero porque hay una gama de artistas que son los que explotaron, los artistas más importantes, Meireles, Oiticica, Yar u otros artistas que han tenido una relevancia muy importante dentro de ese periodo, el propio Kamenetz, Porter y demás. Pero creo que hay otra franja de artistas que en su momento particularmente no tuvieron una importancia, una relevancia, y menos ahora. Y a través de procesos de investigación o de redescubrir, ya sea por una galería o por un proyecto curatorial llevado a un museo o por distintas exposiciones llevadas adelante, como puede ser Reina Sofía o el MoMA mismo, se trata de mirar o se trata de ver a Latinoamérica como una fuente de creación. Y como vos decías esto de que la mayoría de esos artistas en ese momento no hacían arte para vender. O sea, no estaban pensando de que tal pieza o tal obra era pensada en una tirada de 5 o con un valor determinado, o que iba a ser expuesto de tal manera, sino que era una forma de representar algo, una forma sobre todo de protesta, Protesta, claro. porque la mayoría de esos artistas en ese periodo tienen una línea política muy marcada, y que por este boom latinoamericano yo creo que se ha empezado a valorizar, a mirar, y hoy muchas galerías miran eso o quieren hacer eso. Pero creo que hay un recorrido por hacerse todavía muy grande, ¿no? Pero creo que esos años 60 y 70 también lo que está pasando es que se está corriendo, ¿no? Porque hay mucho de ese periodo 60 y 70 que ya está mirado, ya está investigado, la mayoría de los artistas ya tienen sus galerías. Entonces, esos 60, 70 ya estaban comenzando en los 80, en los 90 mismo, y hay una revisión de Latinoamérica muy grande. Les hago una pregunta a los 4 y en el orden que quieran. Es una pregunta un poquito compleja, pero tiene que ver con esta segmentación o con estas denominaciones que siempre se prestan a polémicas y a charlas. El arte latinoamericano como categoría reconocida en una casa de subastas o en un título de un curador o en un departamento específico de un museo o en una colección que se denomina latinoamericana, es eso, es latinoamericana, digamos, definido muy simplemente porque el origen de los artistas son brasileros, paraguayos, mexicanos o argentinos. ¿Ustedes creen que lo iberoamericano como una categoría a definir y a crear es algo viable, es algo posible, es algo en el que vale la pena apostar? Carlos tiene una plataforma de arte iberoamericano. Pinta, que es, bueno, el proyecto nuestro es una feria definida ahora como iberoamericana después de una evolución que fue latinoamericana. Es un concepto nuevo porque no hay una colección de arte iberoamericano, no hay un curador de arte iberoamericano, no hay una oficina en Sotheby's o en Christie de arte iberoamericano. O sea, han sido mercados, y hablo de mercados, hablo de la parte comercial del arte, que han estado como de alguna manera divorciados, salvo esfuerzos aislados de alguna galería, pero ha sido
no han sido denominados de esa forma bajo el mismo paraguas de iberoamericano. ¿Creen que hay un trabajo para hacer, para definir esto en un contorno nuevo? ¿No vale la pena explorarlo? ¿Sí? A mí me cuesta muchísimo ponerle fronteras al arte. Puertas casi más aún, ¿no? Creo que queremos siempre ponerle demasiadas denominaciones. Yo, en mi caso, nunca he mirado porque sean artistas latinoamericanos, sean artistas iberoamericanos o sean artistas alemanes. Creo que lo que hacemos es elegir a los artistas para ir trabajando con ellos. Y bueno, si queremos ponerle una definición, no está mal, pero no, siempre habría grandísimas diferencias entre unos artistas y otros. Por lo tanto, es muy difícil hacer algo específicamente para eso. Comprendo que efectivamente Arte Informado puede hacerlo porque da más información y la puede dar como un poco lateralmente. Pero una galería, si solamente se cierra en un continente, en una definición, creo que le está poniendo demasiadas puertas al campo, o por lo menos no tienes por qué dejar de trabajar con un artista noruego, sueco o neoyorquino, ¿no? Creo que el arte está muy por encima de las fronteras. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo me refería, quizás para precisarlo más, a que la categoría, la denominación de arte latinoamericano es algo que existe de los años 40. O sea, nos puede gustar o no, pero existe. O sea, yo he conocido colecciones de arte latinoamericano, curador de arte en la Tate o en el MoMA latinoamericano, cátedra de arte latinoamericano. La pregunta es si algún día veremos una categoría de arte iberoamericano, o sea, que en esa categoría de arte, en una subasta en Christie's, o el arte español y el arte portugués pueda ser parte de ese colectivo para que un coleccionista en Miami de origen colombiano, cuando se precie de tener su colección, no internacional, sino latinoamericano, que se ponen muy orgullosos de tenerla, tengan un español y un portugués como si fueran parte del mismo contorno. Esa es un poco la... No, con respecto a eso, por supuesto, porque exactamente igual hace 25 años no existía la denominación del arte latinoamericano y tampoco existían comisarios en los museos que solamente se dedicasen al arte latinoamericano. Por supuesto que todo puede tener un futuro para que la denominación esté acorde con con la realidad, con lo que se está haciendo, ¿no? Un tema polémico, yo sé. Creo que el lugar que ocupa, o sea, la categoría o la denominación Latinoamérica es una denominación académica y que existía en otros ámbitos de estudio, como pueden ser estudios hispánicos, tal. Empezó así. Pero yo creo que preguntas por la relevancia que tiene hoy en día el arte latinoamericano para ocupar el lugar que se le ha dado internacionalmente, ¿no? En el mundo, en el sector del arte. Si esa misma categoría o esa misma posición algún día llegará a tenerla un arte que englobe también a España y a Portugal. Es más o menos eso, sí. Más o menos, si hay puertas abiertas para eso, digamos. Sí. No, hay que preguntarse por qué ha llegado el arte latinoamericano a tener la posición que tiene actualmente y después analizar pues la situación artística y de producción artística de estos países también. Yo tengo una teoría, si querés te la contesto rápido porque he estudiado el tema. ¿Perdón? Por lo menos yo tengo una teoa sobre eso, tengo una hipótesis más que una teoría. Bueno, yo voy a... quería... Pero dale, decime lo que yo pienso. Ha habido, o sea, el arte latinoamericano tiene la importancia que tiene hoy en día para que museos como la Tate y el MoMA tengan una colección enfocada en esa producción artística, porque han confluido todos los agentes que operan en el mundo del arte contemporáneo y bueno, y también no contemporáneo,
para darle visibilidad a esos trabajos y a esos artistas. O sea, hay curadores latinoamericanos que están ocupando posiciones importantes internacionalmente. Entonces, hagamos lo mismo con España y Portugal. Hay mecenas que están comprando, y comprar arte no es solamente para tener una colección privada, sino también que permite la producción que esos artistas van a seguir teniendo. O sea, el mecenas tiene también este papel, ¿no?, que permite que la vida profesional del artista exista, ¿no? Que esos mecenas donan esas obras a muchos de estos museos y hacen posible que estos artistas ocupen ese lugar. Que además, si es necesario, dotan a una curaduría de un museo importante con los honorarios para que esos estudios sobre el arte latinoamericano contemporáneo fructifiquen. Que además, o sea, todo es un engranaje y unas estructuras que además hay críticos, que se escribe sobre ellos, que las revistas prestan atención, que hacen que esos curadores de estos grandes centros que dominan el arte contemporáneo viajen a los países y vean los estudios de los artistas. O sea, lo que no se puede es trabajar aisladamente. O sea, una galería o un museo, como pasa aquí el Reina Sofía, ¿no?, que sí que tiene, yo creo que una misión en ese sentido, ¿no?, de englobar Iberoamérica, sino es todo un engranaje, y un engranaje que se lleve durante un tiempo para que dé fruto en el futuro. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿están puestas las condiciones para que eso ocurra? Bueno, después de lo que ha dicho Elba... Me faltó el papel de las galerías. Claro. Tengo poco que añadir. Pienso que la denominación latinoamericana puede ser tan válida como la de iberoamericana. Lo que falta es la realidad. Iberoamérica es un continente y medio, es amplísimo, son multitud de países. En el arte tiene una variedad infinita. Solamente en figuración podríamos descubrir muchísimo, pero la etiqueta latinoamericano sabemos que corresponde a algo que es una realidad, y es por todo eso que ha explicado también Elba. Se me ha olvidado algo importante, y los buenos artistas. Claro, sí, pero... No, por supuesto, los buenos artistas, si no hay eso... pero también tengo muy claro que buenos artistas ha habido, hay y me temo que habrá en España y en Portugal. Lo que no hay es todo lo demás. O sea, seremos iberoamericanos o habrá arte español o arte portugués o arte íbero con esa trascendencia cuando todos esos agentes dejen de ser o dejemos de ser francotiradores para hacer una labor común con ese engranaje bien engrasado que haga que todas las piezas funcionen, demos a conocer nuestro proyecto y lo valoremos. Desde el creador, que lo hace divinamente, hay artistas maravillosos, los profesionales que los exponemos, los críticos sobre los que escriben, los museos y tal, y finalmente los que lo validan, que son los coleccionistas. Tú has explicado muy bien lo que está pasando ahora mismo en el sistema, y lo que último que pasa en el MoMA no es explicable si no está Estrellita Bronsky haciendo lo que hace, o en otro campo Ela Cisneros o Patti Cisneros o un montón de gente que está trabajando muy efectivamente para finalmente validar todo eso. Y eso es lo que siempre nos ha fallado a nosotros y lo que creo que sigue fallando. Ricardo, ¿tenés alguna opinión fuerte sobre esto? Yo después voy a volver porque tengo un temita que quiero agregarles a ustedes. Yo creo que hay un tema de base que vos preguntabas si hay una posibilidad de trabajo en conjunto, si es lo mismo o si se puede englobar. Me parece que Latinoamérica es España y Portugal de base. O sea, si nos remontamos al 1492. No en el mercado de arte. Bueno, no, estamos hablando de la parte histórica. O sea,
convengamos que toda América Latina, sumando Brasil, hablamos castellano y portugués. Lo que creo es que ha habido desde ese entonces hasta ahora, y esto más un tema social, político y demás, cierto margen, cierta separación, y que en el arte también se ve reflejado, porque yo no creo que el arte sea algo excepcional a la realidad cotidiana, ¿no? Es como muy complejo pensar en un arte iberoamericano como bloque. Yo creo que Elba explicó las razones de un trabajo latinoamericano que es serio, pero que recién se está viendo, la realidad es que se está viendo de hace unos pocos años hacia acá. Porque si uno se pone a pensar en los años 60, 70, 80, la realidad del arte español era 10-1 a la realidad del arte latinoamericano. Uno piensa en las primeras ferias de Arco, o cuánto le costaba a una galería latinoamericana insertarse en Arco, o qué imposible era pensar para una galería latinoamericana ingresar en una escena de arte europeo. Chino básico, o sea, uno habla hasta con las principales galerías latinoamericanas y todos los escollos que han tenido que superar, para insertarse en Europa. Muchísimo menos que los escollos que han tenido que tener las galerías europeas en insertarse en una escena latinoamericana. Entonces, yo creo que a futuro se puede trabajar en conjunto, porque en esencia, profundamente, somos la misma cosa. Yo creo que se trabaja en conjunto. O sea, acá hay ejemplos más que patentes y evidentes de que se trabaja en conjunto. Mi gran duda y mi gran desafío, digamos, el planteo que les hago es si mañana se dieran todas estas cosas que señala Elba, si mañana hubiera todos los agentes, que es una palabra que vos usaste, se pusieran de acuerdo para impulsar visitas de curadores, etcétera, etcétera, si esto sería dado en una línea de promoción de arte español o si ese esfuerzo estaría dedicado, el mismo esfuerzo y el mismo recurso dedicado a incorporarse a una plataforma de arte latinoamericano ampliado, digamos, llamado iberoamericano. Este tema es un tema complejo porque tiene muchas facetas y muchas caras. ¿Por qué el arte latinoamericano, por qué existe Patti Cisneros? ¿Y por qué Patti Cisneros y cuándo Patti Cisneros deja de coleccionar arte? Deja de coleccionar arte venezolano, que es lo que ella coleccionaba, y pasa a tener una colección latinoamericana. Eso ocurre cuando ella se va de Venezuela, cuando ella vive en Nueva York, la diáspora latinoamericana, la diáspora en Miami, la diáspora en Nueva York, es lo que permitió al coleccionista local, que convengamos que es el 70 o el 80% del mundo del coleccionismo, es local. El coleccionista argentino colecciona argentino, el coleccionista brasilero ni te cuento, colecciona arte brasilero. Me imagino que el coleccionista español mayormente colecciona arte español. El latinoamericano se vuelve latinoamericano y deja de ser español, brasilero o mexicano cuando empieza a tener contactos con sus vecinos de diáspora también, de exilio también, latinoamericano. O sea, en lugar de tener arte venezolano en la casa, conoció un brasilero, conoció un mexicano, estudiaba, investigaba y empezaba a incorporar arte de otros lugares que no fuera el país propio. Y eso se transforma en una colección latinoamericana. Este es, digamos, yo creo el gran secreto de por qué se inventa, porque al final es una invención, esta categoría latinoamericana. La gran pregunta es si lo español y lo portugués se puede introducir de la misma manera en este tipo de cosas. O sea, si el coleccionista español puede dejar de ser español y en lugar de ser español y pasar a ser internacional, que es otro camino, o sea, y ser un coleccionista de arte alemán, japonés o noruego, y es perfectamente válido, hasta mejor quizás, si hay un paso obligado o previo o dado a ser latinoamericano. Esta es la gran... Y al revés, al contrario censo, si un coleccionista latinoamericano, una Patti Cisneros o una Ela Cisneros o un Eric Dabrowski, puede mañana incorporar un artista portugués o un artista de los años 80 o 90 español de la misma manera que incorpora un mexicano. Este es el gran desafío, me parece, ¿no? Sí. Yo creo que pusiste, yo la miraba a Oliva que se reía, yo miraba a Oliva que se sonreía. Yo creo que pusiste 3 ejemplos como muy fuertes. Son más paradigmáticos, hay millones. Son paradigmáticos. En realidad hay que pensar también en las otras colecciones latinoamericanas con un poder adquisitivo totalmente diferente.
con colecciones que no solo están pensando en si esto se va a valorizar o no valorizar, donde el eje de su colección no sea si hoy lo compro a 10, mañana me vale 100, porque si no me vale 100 no lo compro. Entonces, yo creo que hay una variedad amplia, un abanico amplio de coleccionistas. El coleccionista latinoamericano es un coleccionista joven, que es cierto, colecciona, el peruano colecciona peruano, el argentino argentino y el brasilero solamente brasilero, pero se está animando. Se está animando porque es ese mismo coleccionista que es invitado a ir a Pinta a Londres o a venir a Arco y se encuentra con una galería española que le ofrece un arte sumamente importante e interesante para su colección. Entonces se anima, pero es un proceso lento que creo que lo tenemos que dar en conjunto. Y es esto de poder trabajar en conjunto a nivel institucional, a nivel galerías. ¿Por qué no una galería latinoamericana? ¿Por qué no puede exponer un artista español? ¿Y por qué esa misma galería española no puede exponer un artista latinoamericano en el mismo momento? Yo creo que faltan muchos trabajos de unión para poder generar conciencia, colecciones, porque yo creo que las colecciones se educan. Y las colecciones más valiosas son las que uno educa al coleccionista, porque lo más importante no es la primera obra que compra el coleccionista, sino es la trayectoria y la relación que uno va haciendo con ese coleccionista. De por qué hoy le explicaba a un coleccionista español que estaba comprando una obra de un artista colombiano, de por qué era importante sumar a ese artista, de cómo era la obra de ese artista, la edad, la producción que iba a tener, lo que estaba haciendo, la proyección. Entonces, el coleccionista que no está pensando en eso y que solo está pensando en el valor económico, tiene una colección quizás a primera mucho más valiosa en cuanto a cartel, en cuanto a luces, en cuanto a publicidad, pero profundamente las colecciones terminan siendo iguales. La colección de Cisneros es igual a la colección de Brodsky o la que tiene el MoMA o la que tiene... Yo creo que el verdadero paso lo da uno cuando conoce una colección hecha con el corazón, con el alma, pensante, de alguien que se animó a comprar a Jarre en los años 80 y que hoy compra su pieza número 40 de Jarre, no el que compra Jarre porque está en el catálogo de... Yo creo que ahí uno ve la verdadera esencia de esa colección, pero creo que la galería es quien tiene el deber de poder hacer que esa colección tome valor a lo largo del tiempo, y no solo estoy hablando del valor económico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo, habréis visto que lo primero que he hecho referencia ha sido a la Bienal de Sao Paulo del año 89. En aquel momento, el arte latinoamericano contemporáneo no existía en el mundo, o sea, no había esa sensación. Podía haber y empezaba a haber algún artista brasileño que efectivamente tenía alguna pequeña repercusión de arte contemporáneo. De hecho, si miráis los catálogos de la Feria de Basilea, no había ninguna galería de arte latinoamericano en Basilea. O sea, cuando yo hablo es que todo esto se ha producido en los últimos 30 años. Claro que si entre todos hacemos un esfuerzo podemos llegar a algo, pero fundamental es que lo hagamos entre todos, que no el comisario no mire hacia un lado, el museo hacia el contrario, el galerista hacia abajo y el artista hacia arriba. Creo que todo eso es una responsabilidad que tenemos todos en conjunto, porque nos lo han demostrado desde América Latina, que eso es posible, llegar a tener como una presencia más fuerte. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. No pensemos que nos lo van a hacer desde América Latina. Tenemos que hacerlo desde nuestros propios países para que eso sea posible. Súper claro. Pepe. Sí, bueno, yo primero pedir disculpas porque me tengo que ir. No, sí, ya estamos cerrando. Y incidir en lo que están diciendo mis compañeros. Solo se avanza con el conocimiento. No puedes coleccionar lo que desconoces. Todo el mundo colecciona lo que está en su entorno. En España, hace 30 años, solo se coleccionaba arte español porque las galerías españolas solo exponían artistas españoles. Pero eso ha pasado en cualquier país. Poco a poco, colaborando entre todos, como bien han dicho, es como damos a conocernos unos a otros. Yo he conocido a los artistas latinos en las ferias, en las bienales, como hemos hecho todos, leyendo libros, viendo catálogos. Y ahora me encanta haber visto en la Bienal de Sao Paulo, por ejemplo,
a el mismo artista español que no era artista, que era un activista denostado en los 70 y que estaba haciendo el mismo discurso, como era Ocaña, que estaban haciendo en Chile las yeguas del Apocalipsis, que también eran unos activistas. Entonces, eso es lo que nos enriquece y solamente de esa forma, intercambiando actividades, intercambiando artistas, intercambiando tal, podemos decirles a los coleccionistas que existen otras cosas que también pueden coleccionar. Lo siento, pero Pepe, me gracias. tengo No, que ir. ya terminamos. ¿Alguno quiere hacer un comentario más, Elba? Yo no soy tan optimista, digo, con respecto a España. Yo recuerdo en los primeros 90 que... Acercar un poquito. En los primeros 90 que iba, cuando empecé a ir a Brasil, sí, lo que compraban los coleccionistas era arte brasileño, pero había muchos coleccionistas, pequeños, medianos, alguno grande, porque no tenemos que nombrar estas colecciones que son esto, pero sino toda esa red de coleccionistas, compradores de arte, todo lo que crea ese mercado. Yo me pregunto, miremos el mercado de hoy en España. ¿Crees que este mercado va a dar eso que tú quieres, del que tú hablas en el futuro? Bueno, hoy, a ver, vivimos en una Hay, crisis, por pero... supuesto, hay pero, excepciones. Pero este mercado hay lo hizo, excepciones, ¿eh? Hay Este excepciones, mercado lo pero hizo. hablemos. ¿Cuál es el mercado del arte contemporáneo español? Contando con sus excepciones. Como para fabricar todo eso. Sí, yo quiero dar una nota de un poquito más optimista en este sentido. Mi experiencia es que en los últimos 20 años, antes de esta crisis desatada en el 2009, 2010, 2011, hay 2008, bueno, el 2008 de Estados Unidos, acá llegó un poco más tarde, pero en 20 años para atrás, desde esa fecha, hay enormes colecciones españolas que tienen buenísima producción latinoamericana y que todavía está en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en todos estos lugares. O sea, no, quizás es discreto, quizás no se habla de que es una colección iberoamericana, porque Coleccionista tiene más bajo perfil, pero hay una enorme cantidad de obra muy buena latinoamericana, de artistas que en los 90, en los 2000 venían acá y estaban en tu galería, en la tuya, y que vendían a coleccionistas españoles, que estaban bien, que no había crisis, que había dinero. Yo hablo de qué hoy. ha pasado del 2009 a ahora. Queremos hablar del presente, no del pasado. Digo, Sí, si queremos construir sí. el futuro, ¿no? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está ese dinamismo? Para mí el mayor de los problemas que tenemos hoy en España es que los coleccionistas no miran tanto el arte español como los artistas que compra el MoMA, la Tate y el Guggenheim. O sea, al final nuestro problema es que están más pendientes de lo que se lleva fuera que de mirar de verdad cada obra, ¿no? Que no es un problema de lo que nosotros digamos, que eso no pasó nunca en América Latina. Aquí se ha pasado de no querer comprar un artista extranjero porque querían tocarle a no comprar un artista español. Hemos cambiado totalmente el mundo del coleccionismo en España. No lo hemos cambiado, han cambiado, pero creo que es solamente apoyando desde el propio país hay una pequeña posibilidad de llegar a que esto sea otra cosa. Ricardo, ¿algún comentario adicional? Y ya con esto cerramos porque ustedes son galeristas y están en una feria de arte y tienen que ir a vender. No, yo creo que es cierto, no hay que mirar el pasado, pero uno tiene que pensar qué pasaba hasta antes de 2009, ¿no? Galerías, quizás las españolas con venta, con gente y demás. Yo desde el lado de Latinoamérica vive en crisis siempre, desde Sí, que eso nací. te iba a decir. Esto de sentir que la crisis está latente, lo hablamos 2 minutos antes, puede venir mañana, pasado o el mes que viene, y creo que uno se acostumbra a eso. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia concreta que como galería uno tiene que adoptar? Me parece que es pensar en el proyecto de galería, ¿no? No pensar en una exposición solo en lo que nos va a dejar económicamente, planificar bien el trabajo a 2 o 3 años, dejar la vida en eso, tratar de hablar con curadores, relacionarse con gente del mundo del arte, tener una línea de trabajo
que a primera seguramente no va a dar resultado, pero cuando la crisis pase, o sea, que como funcione como un tamiz, cuando uno pasa por el tamiz algo queda. Queda lo bueno. Queda lo bueno. Entonces creo que nosotros como galeristas tenemos que tener... Fortalece. Mira tenemos- con cara de... No estás muy convencida, Elba. Pero en definitiva creo que es eso. Queda lo que realmente uno ha apostado y se ha bancado crisis, no crisis, venta, no venta. Porque cuando está todo bien, estamos todos felices. El tema es qué pasa cuando no estamos bien. Creo que ahí está el desafío con el proyecto individual que cada uno tenga como galería, ¿no? Oliva, Ricardo, Elba, muchísimas gracias. Gracias a Carlos por habernos invitado. Bueno, nos veremos en la próxima lanzamiento de la nueva plataforma.